Bien, ahí está. Ahora sí. Bien, chicos, bienvenidos a la tercera clase del taller de física que está enfocado, por supuesto, tanto en personas que hayan estudiado en un colegio científico humanista como también técnicos profesionales, porque ambos grupos deben responder preguntas del plan común. Bien, y nosotros el día de hoy específicamente vamos a trabajar, tal como aparece acá, la tercera clase que corresponde a gravitación universal y leyes de Kepler. Bien, entonces ese es el objetivo de nuestra clase de hoy, analizar por supuesto las leyes que rigen el universo. Bien, seguimos entonces. Estas leyes que rigen el universo se dividen en dos, que es la gravitación universal por supuesto y las leyes de Kepler, que son tres, que las vamos a trabajar el día de hoy. Pero antes, como vamos a trabajar de estas leyes que rigen al universo, también necesitamos recordar un poco de dinámica. Bien, entonces vamos a recordar algunas cosas que ya la hemos visto en clases, pero necesito que las recordemos para que podamos responder, por supuesto, todo lo que vamos a ejercitar el día de hoy. Así que vamos con una pequeña introducción. Bien, primero, rápidamente. ¿Será correcto decir que un levantador o levantadora de pesas tiene fuerza? ¿Será correcto decir que tiene, que almacena o que guarda fuerza? No. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su respuesta. Claramente, la fuerza no se tiene. La fuerza solo se ejerce o se aplica sobre un determinado objeto. Bien, entonces eso es lo primero. Bueno, entonces hay que recordar el concepto de fuerza. Estamos solo recordando. La fuerza es una interacción entre dos objetos y además su unidad de medida en el sistema internacional es Newton. Bien, entonces cuando hablamos de fuerza hablamos de newtons, ¿ok? Y por supuesto que la fuerza puede, en este caso, deformar objetos. La fuerza también es capaz de cambiar la dirección de un movimiento, iniciar incluso frenar un movimiento. Bien, eso es con respecto a la fuerza. Cosas importantes de la prueba de transición, cosa que ya ustedes bien manejan, es la diferencia entre masa y peso. Y es muy importante que no las confundan, porque es muy común decir, por ejemplo, yo peso 70 kilos o yo peso 50 kilos, cuando en realidad uno no pesa en kilos. La verdad es que uno pesa en newtons y la masa se mide en kilos. Ya entonces acá tenemos una tabla comparativa para recordar que la masa se mide en kilos, el peso se mide en newton. ¿Ven? La masa es una cantidad escalar, el peso es vectorial. La masa ustedes la pueden medir con una balanza, el peso no. El peso es una fuerza y se mide con un dinamómetro. Si uno viaja a otro lugar, por ejemplo, si el día de mañana ustedes pueden y tienen la oportunidad de viajar a la Luna, se van a dar cuenta que su masa no cambia. Eso quiere decir que si ustedes poseen 60 kilos de masa en la Tierra y viajan a la Luna, también son 60 kilos de masa. Lo que cambia es el peso. ¿Por qué? Porque el peso está relacionado con la gravedad y por supuesto la Luna, Júpiter, el resto de los planetas tienen otra aceleración de gravedad que no es igual a la de la Tierra. Bien, y ahí tiene que ver, por supuesto, con la masa que tiene el objeto celeste, con su tamaño, etcétera. Bien, entonces es importante que sepan que la gravedad va cambiando en distintos lugares. ¿Ya? Incluso en nuestro planeta la gravedad no es la misma en cada punto. Recuerden que nosotros tenemos un radio ecuatorial distinto al radio polar. Bien, recuerden que la Tierra está achatada en los polos, entonces los radios son distintos. Bien, bueno, eso es con respecto a la diferencia entre masa y peso. Finalmente llegamos a las leyes de Newton, también a modo de introducción para nuestra clase, y las leyes de Newton son tres: la ley de inercia, en este caso también la ley que tiene relación con la fundamental de la dinámica y finalmente la acción y reacción. Bien, vamos a definir brevemente cada una de ellas. Primero, cuando hablamos de inercia, estamos diciendo que existe una tendencia a mantener el estado de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si un objeto se encuentra en reposo, quiere mantenerse en reposo. Ahora, si hay un objeto que se está moviendo, su tendencia es mantenerse en ese estado de movimiento o movimiento rectilíneo uniforme. ¿Bien?
Entonces, cuando la sumatoria de fuerza es cero, no cambia ni el reposo ni el movimiento, como pregunta acá Miguel, bien, en el chat. Solo si la sumatoria de fuerza es cero, el objeto que está en reposo sigue en reposo, el objeto que está con MRU sigue en MRU, no cambia, bien. Solo los objetos cambian su estado de movimiento si es que se le aplica una fuerza. Y eso lo responde la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton, o ley de la dinámica, ¿cierto? Dice que toda fuerza produce una aceleración. Eso quiere decir que la fuerza neta, si es distinta de cero, corresponde a la multiplicación de la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque mientras más fuerza se le aplica a un objeto, más va a acelerar. Son directamente proporcionales. Pero con respecto a la masa, son inversamente proporcionales. Porque si yo necesito empujar un objeto de más masa, va a acelerar menos. Y el objeto de menos masa va a acelerar más. Entonces necesito, por supuesto, que recuerden esta ley, que es la segunda, ¿cierto? Donde dice que matemáticamente la fuerza, la masa y la aceleración se relacionan con esa expresión matemática. La fuerza neta o fuerza total es igual a m por a, masa por aceleración. ¿Bien? Eso indica que la fuerza neta es directamente proporcional con la aceleración, pero la masa es inversamente proporcional con la aceleración. Mientras más masa tiene un objeto, menos acelera aplicándole la misma fuerza. ¿Bien? Bueno, finalmente tenemos la tercera ley que se llama acción y reacción. ¿Qué dice la tercera ley? Dice que una fuerza de acción, cualquier fuerza de acción, ejerce finalmente una reacción también el objeto que recibe esta fuerza. O sea, si yo, cuerpo A, le aplico una fuerza al cuerpo B, el cuerpo B me aplica una fuerza a mí que soy el cuerpo A. Si yo golpeo el escritorio me golpea a mí. Y esa fuerza tiene la misma magnitud, la misma dirección y solo sentido contrario. ¿Bien? Es el sentido contrario. La dirección es la misma. El sentido es contrario. ¿Bien? Entonces, toda fuerza de acción tiene una reacción. ¿Bien? Toda fuerza de acción, en este caso, se ejerce también una reacción. ¿Bien? Ya, y finalmente vamos a llegar a la gravitación universal. Bien, ya, antes de eso vamos a responder algunas preguntas. Melanie dice como efecto rebote. Claro, si tú ves que una pelota, por ejemplo, está aplicando una fuerza hacia abajo porque está chocando con el suelo, por supuesto que hay una reacción porque hay, en este caso, un impulso también ahí por un par de tiempo, digamos, por una unidad de tiempo bien pequeña, y se ejerce en este caso una fuerza contraria. Bien, ya. Ian me pregunta cuál es la relación entre fuerza y masa. A ver, entre la fuerza, vamos a volver atrás, entre la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Entre la fuerza y la masa no podemos hablar de una relación acá, porque en el fondo, claro, tendríamos que decir que es directa también. Si yo quiero acelerar lo mismo, a mayor masa, mayor fuerza le tengo que aplicar. Pero lo que yo explicaba era otra cosa, que era la relación entre masa y aceleración. Bien, entonces, recapitulemos. Entre la fuerza y la aceleración es directa. Entre la fuerza y la masa también es directa. Pero entre la masa y la aceleración son inversas. ¿Bien? A mayor masa, menos va a acelerar el objeto. ¿Bien? Ahora, si tú quieres acelerarlo lo mismo, por supuesto que si el objeto es más grande, le tienes que aplicar más fuerza. Por eso, Ian, como tú preguntas, la relación entre fuerza y masa es directamente proporcional. A mayor masa, tendrías que aplicarle mayor fuerza para que acelere lo mismo. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Bien, seguimos entonces y vamos a llegar a la última parte, porque la primera parte era una introducción a toda la dinámica, partiendo por fuerza, siguiendo con las leyes de Newton y explicando, por supuesto, las características de cada una. Y ahora recién vamos a comenzar con la gravitación universal. Bien, eso es todo. Ok, primero, la ley de gravitación universal es, por supuesto, una interpretación
también relacionado con la matemática, de dos objetos que existen y solo por el hecho de existir poseen masa. Bien, por supuesto que uno está acostumbrado a hablar de la ley de gravitación universal para planetas. Claro, porque la Luna se atrae con la Tierra por la gravitación universal, la Tierra se atrae con el Sol también por la gravitación universal, pero, por ejemplo, este plumón con este lápiz también se están atrayendo. También hay una atracción gravitacional. Ahora, si yo los suelto, no se quedan pegados, de hecho se caen. Claro, porque hay mayor interacción gravitacional entre el plumón y la Tierra, entre el lápiz y la Tierra, que entre ellos. Bien, porque su masa es muy pequeña, entonces por supuesto no son como dos manos pegándose. Entonces es muy importante que sepan que la gravitación universal no es solamente para los objetos gigantes, para hablar de planetas, estrellas, satélites. No, no es solo para ello, no es exclusivo. La gravitación universal indica cuánta fuerza es con la que se atraen dos objetos que existen y que tienen masa. Solo por el hecho de existir ya se pueden atraer. Ahora, respondiendo nuevamente a lo mismo, ¿por qué dos objetos no se atraen? Si yo los suelto, no se atraen. Porque la fuerza gravitacional o la gravitación universal de Newton es en magnitud muy pequeña. Para que exista una fuerza gigantesca, digamos, las masas tienen que ser muy grandes, por eso estamos más acostumbrados a hablar de la Tierra, la Luna, ¿cierto? Entonces, vayamos a la expresión matemática. La expresión matemática que rige la atracción entre dos objetos de masa, cualquiera, de cualquiera sea su masa, es la que aparece aquí abajo. Aquí está. Ahí está. Todos los objetos que existen se atraen con una fuerza gravitacional que depende de dos cosas. Depende, primero, de sus masas, de las dos, de la masa uno y de la masa 2. Bien, depende de las dos masas. Por supuesto que da lo mismo a qué objeto le llaman M1 y a qué objeto le llaman M2, porque es un producto, es una multiplicación de las dos masas, entonces da lo mismo si ponen la Tierra y después la Luna o al revés, la Luna y después la Tierra, da lo mismo el orden, porque es un producto, es una multiplicación. Bien, ahora, entonces primero depende de sus masas. Mientras más masa tenga un objeto, mayor fuerza de gravedad va a haber entre ellos, por supuesto. Es directamente proporcional a las masas. Pero con la distancia ocurre todo lo contrario. Porque si la distancia es más grande, la fuerza no es más grande. La fuerza es más pequeña. Bien, entonces, la distancia entre M1 y M2 no es directamente proporcional a la fuerza, es inversamente proporcional a la fuerza, pero incluso tampoco es de manera lineal. La fuerza cambia con el cuadrado de la distancia. Ya, y esto a lo mejor cuesta captarlo al principio, pero después ya se hace un poco más fácil. Miren, vamos a hacer algún ejercicio ahora, pero para que se entienda. Primero, si la masa uno se duplica, entonces la fuerza también se duplica. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Pero a la distancia le ocurre otra cosa, porque si la distancia aumenta al doble, la fuerza disminuye a la cuarta parte. ¿Por qué? Porque lo que le ocurre a la distancia, a la fuerza le va a ocurrir el cuadrado de eso, pero de manera inversamente proporcional. Vuelvo a repetir, con otro ejemplo. Si la Luna se alejara el triple de distancia. Recuerden que la Luna está más o menos a 384.000 kilómetros. Bueno, si ustedes toman la Luna y la alejan el triple de distancia, el triple, la fuerza que va a sentir la Luna con la Tierra entre ellas va a ser 9 veces menor. Disminuye a la novena parte. Bien, porque si la distancia aumenta el triple, en este caso la fuerza disminuye a la novena parte.
porque disminuye con el cuadrado de la distancia. Eso quiero que quede muy, muy claro. ¿Bien? Entonces, claro, Miguel, acá pregunta, mientras más masa tenga un cuerpo, más atracción gravitatoria, sí. Si tú te acercas, por ejemplo, a un planeta que tiene más masa, te va a atraer más de un objeto que tenga menos masa como la Tierra, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir por última vez. Si la masa aumenta, la fuerza aumenta. ¿Bien? De manera proporcional. Da lo mismo si es la masa uno, da lo mismo si es la masa 2. Cualquiera de las dos masas que aumenten, la fuerza aumenta. Con con la distancia ocurre todo lo contrario. A mayor distancia, menor fuerza. Si la distancia aumenta el doble, la fuerza disminuye a la cuarta parte. Si la distancia se achica, por ejemplo, a la mitad, la fuerza se cuadruplica. O sea, si yo tomo a la Luna, la pongo a la mitad de distancia, o sea, si está más o menos a 300.000 kilómetros, la pongo a 150.000 kilómetros, la fuerza que va a sentir en este caso entre la Luna y la Tierra no es la misma que antes, y no es el doble de la que antes, es 4 veces más grande que la que había antes. Si la distancia disminuye a la mitad, la fuerza se cuadruplica. Eso es lo que ocurre con la gravitación universal. ¿Bien? Ya. Y por supuesto que ustedes saben que todas las preguntas de la prueba de transición son más o menos lo que les pregunté yo recién. No con números exactos, porque imagínense si les preguntan cuánta fuerza se atrae la Tierra con la Luna. Primero tendrían que darle la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Y además aplicar, por supuesto, la constante, porque si ustedes quieren calcular numéricamente cuántos newtons son con los que se atrae cualquier objeto con otro, lo que ustedes necesitan, por supuesto, es multiplicar la masa uno por la masa 2, dividirlo por la distancia que la separa al cuadrado, pero además saber que existe una constante g que no es la aceleración de gravedad, no, es la constante, porque es una G mayúscula, es la constante de gravitación de Newton. ¿Cuánto vale esa constante? 6,67 por 10 elevado a menos 11 y con la unidad de medida correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza de gravedad es muy, muy pequeña. Bien, o sea, las masas tienen que ser muy grandes para que se atraigan. De hecho, si ustedes toman, por ejemplo, un kilo de pan con otro kilo de pan separado 1 metro, la cantidad de newtons que sienten entre ellos es justamente 6,67 por 10 a la menos 11 newtons. O sea, 0,00000000667 newtons. O sea, una masa muy, muy pequeña. Bien, ya. Ahora sí, antes de continuar, voy a responder algunas preguntas. Veo que están en el chat. No he leído nada todavía. Ahora recién voy a leer. Bien. Miguel pregunta, ¿a más distancia, menos fuerza? Sí, más distancia, menos fuerza. Benjamín dice, entiendo, si la distancia es multiplicada por un número, la fuerza se va elevada por el cuadrado de ese número, pero multiplicada por menos uno. Eh, es que la fuerza, claro, la fuerza debería ser el cuadrado de lo que le ocurre a a la distancia, ¿sí? Y sería el inverso, más que multiplicar el menos uno, porque acá no vamos a hablar del más ni el menos, vamos a hablar solamente si es que aumentó o disminuyó la fuerza, ¿ya? Porque siempre va a ser de atracción, no podría ser de repulsión, por ejemplo. Entonces, hablar del menos uno no tiene sentido en este caso. Eh, Fernanda, ¿debo aprenderme esta ecuación para la prueba? Sí, usted se tiene que aprender todas las fórmulas de física, todas, ¿bien? La diferencia está en que por lo general lo que se pregunta en la prueba de física no es que usted se sepa una fórmula de memoria y listo, no. La prueba está hecha desde hace más o menos 15 años. Recuerden que la PSU del 2004 en adelante tenemos PSU. Yo di la PSU el 2006 y la prueba de física desde hace 15 años atrás ya no es como antes, que es aprenderse una fórmula de memoria y responder. No, no es así. Por lo general son relaciones que tienen que expresarse igual que ahora. ¿Bien? Así que
La respuesta es que sí se tiene que aprender todas las fórmulas de física, todo el formulario, pero por lo general se aplica más en un análisis, por lo general las preguntas son de ese estilo, ¿ya? Por eso ahora le estoy explicando tal como les dije, tal como se pregunta en la prueba. En la prueba no se han hecho preguntas como numéricas de gravitación universal, como diga cuántos newton hay de planeta o estrella, lo que sea. Por lo general tiene que ver con el análisis que estamos haciendo nosotros, si aumentó al doble, si disminuye a la mitad, etcétera. Bien. Eso, Fernanda. Constanza, ¿puede pasar que si vamos a un planeta con mucha masa estemos pegados al piso? Sí. En un planeta en donde exista mayor masa, por supuesto va a haber más gravedad y tú vas a estar pegada al piso y no te vas a poder levantar. Bien, pues nosotros estamos acostumbrados a la gravedad que hay acá, que es aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado. Así de Constanza, la respuesta es que sí. Bien. Catalina, profe, nos van a pedir calcularla con la fórmula de abajo. Es poco probable que les pregunten algo muy, muy numérico. ¿Pueden preguntarlo? Sí, porque está en el temario de la prueba de transición. Sí, todo lo que estamos viendo en todo el año en el preu es lo que aparece en los contenidos de la prueba de transición. Entonces sí, pero es más probable que les pregunten cosas como las que vimos ahora y como las que vamos a hacer en los ejercicios de ahora. Eso. Eh, Diego, más de análisis, claro. Ashley, profe, me unieron unos minutos, no le quise interrumpir, pero ¿cuánto pasó antes de la ley gravitacional? Ashley, hicimos un repaso de la dinámica. Ya hicimos la primera parte de la clase, un repaso, y ahora recién estamos haciendo lo de gravitación universal. Bien, ya. Magdalena, esta presentación la subirán. Sí, se suben todos los PowerPoint todas las semanas de de todas las clases. Y además, los talleres se suben al canal de YouTube. Bien. Eh, ya, Benjamín está esperando el día que descubra la antigravedad, yo también. Eh, Formulario, sí, les puedo también adjuntar un formulario, sí, no hay problema. Eh, Igual recuerden que en los equipos que están en Schoology también hay libros de física y ahí aparecen también varias fórmulas, varias definiciones, etcétera. ¿Bien? Eh, Johan también dice, lo ideal es siempre aplicar los conceptos conociendo, claro, para inferir la fórmula, lo que estamos haciendo ahora. ¿Bien? Eh, Profe, ¿podría subir en Schoology un PowerPoint donde estén todas las fórmulas? Sí, eso les dije recién. Vamos, voy a buscar un formulario y se los voy a subir, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema, ¿bien? Eh, Benjamín dice, ¿esto sería correcto? Eh, mm, ya, no entiendo mucho lo que dice. Dice X por D igual a fuerza gravitacional elevado. Ya, bueno, creo que lo que expliqué yo estaba un poco más simple. Bien, así que espero, Benjamín, que lo entiendas así. Bien. Eh, ya, entonces las lunas flotan porque es más chica que la Tierra. Eh, Lo que ocurre, Miguel, es que proporcionalmente la masa que tiene la Luna primero es más pequeña, ¿bien? Bueno, la gravedad que hay en la Luna es 6 veces menos que la que hay acá, ¿ya? O sea, la gravedad de la Luna es un sexto de la gravedad que hay en la Tierra, pero la Luna no tiene la masa de un sexto ni el tamaño de un sexto. De hecho, la Luna tiene el tamaño de un cuarto de la Tierra, no de un sexto de la Tierra. Pero, por supuesto, recuerda que tiene que ver con la masa, con la distribución de la masa, con el tamaño, y finalmente llegamos a que la Luna es un sexto. Entonces, nosotros nos sentimos 6 veces más livianos. Bien. Catalina dice, G generalmente se ocupa como 10. No, no, la G mayúscula no es la aceleración de gravedad, eso es otra cosa. Ya, esta es G mayúscula. Y G mayúscula vale 6,67 por 10 elevado a menos 11. Bien. Esa es la constante de gravitación. La G minúscula, que es otra cosa, es aceleración de gravedad. Bien. Constanza dice la gravedad cambia con los planetas rocosos o gaseosos, solo varía el tamaño. Constanza tiene que ver con la masa y el tamaño. No solo el tamaño y no solo la masa, sino que con ambas. Bien. Eh, ya, creo que
no hay más preguntas. Eh, Fabiana dice, ¿podría subirlo al esencial igual? Sí, chicos, el video de esta clase lo van a subir en la semana a YouTube y el PowerPoint yo lo voy a subir a los tres grupos, al plan anual, al plan intensivo y al plan esencial. En las tres carpetas va a estar este PowerPoint, ¿bien? En los tres grupos, no solamente a algunos, sino que a los tres, ¿ya? Bien, eso sería todo con respecto a las preguntas que ustedes hicieron. Ya, seguimos trabajando entonces y seguimos. Ya, necesito que lean esta pregunta y me digan cuál pondrían ustedes como respuesta. Este es el tipo de preguntas que aparecen en la prueba. Bien, de este estilo. Si la fuerza es el cuádruple, el doble, la mitad, la cuarta parte. ¿Ya? Así que les voy a dar un minuto para que lean la pregunta. Por favor, lean la pregunta y ustedes me responden cuál pondrían. ¿Ya? Por favor. Ya, veo muchas A y algunas B. Unas D también veo por ahí. Ya, ya veo que muchos se están inclinando por la A. Vamos a ver si es correcto. Pusieron B también por ahí, D. Ya, nadie puso la C ni la E. Ah, ahora sí, Benjamín dice la E. Bien, Nicolás dice la B. El resto todos dijeron que ya es la A. Bien, entre A, B y D. A o E también ponen. Ya, bueno, voy a sacar el chat un poquito y voy a explicar. ¿Ya? Primero, a ver, vamos a sacar esto por acá. Ahí sí. Ya. Primero, dice M1. Ya, vamos a tener acá M1. Acá tenemos M2. ¿Ya? Y por supuesto se atraen. ¿Ya? M1 y M2 se atraen con una fuerza F. ¿Bien? Se atraen con una fuerza F. Dice que ahora esos dos cuerpos, M1 y M2, ya no están en el mismo lugar, sino que ahora están a la mitad de la distancia que estaban antes. Por ejemplo, si antes estaban a 1 kilómetro, ahora están a medio kilómetro. Si antes estaban a 300.000 kilómetros, ahora están a 150.000 kilómetros. O sea, acabamos de decir que la distancia, voy a poner acá, disminuye, disminuye a la mitad. Ya. La distancia disminuye a la mitad. Bueno, cuando la distancia disminuye, primero la fuerza hay que poner que aumenta. Bien. Ya, entonces descartamos la C, descartamos la D y descartamos la E. Bien. Porque si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Si la luna se acerca a nosotros, qué cosa que no está haciendo, de hecho la luna se está alejando. Si la luna se acercara a nosotros, sentiría más fuerza, no menos, ni la misma, sentiría más. Con esa información nos quedamos o con la A o con la B y las demás para afuera. Bien, ya, pero es que ahora hay que ver en cuánto aumenta. Si la distancia disminuye a la mitad, la fuerza tiene que aumentar el cuadrado de eso, o sea, el cuadrado de 2. Bien, eso quiere decir que la fuerza aumenta 4 veces. Porque yo le acabo de decir que lo que le ocurre en la distancia a la fuerza le ocurre lo contrario. Es lo que tenemos acá. Si una disminuye, la otra aumenta. Pero le ocurre el cuadrado de lo que le ocurre a la distancia. Si la distancia, ¿cierto?, disminuye a la mitad, la fuerza aumenta 4 veces. Así que respuesta correcta para esta pregunta, tal como la mayoría respondió, es la A. Bien, respuesta correcta A. Bien, respuesta correcta A. Bien, perfecto. Así que muchas gracias a
todos los que respondieron. Catalina la E no es porque está dividiendo. Claro, Catalina, en una fórmula, todo lo que está en el numerador es directamente proporcional a la fuerza y todo lo que está en el denominador es inversamente proporcional, en este caso, a la fuerza. Así que está bien lo que usted dice. Bien. Profe, respecto a lo que dijo de la luna es malo o bueno que la luna se aleje, es muy malo, porque la luna, si en algún momento deja de tener interacción que mantenga obviamente a la luna con una cierta fuerza entre nosotros, efectivamente la luna en algún momento se va a ir de nosotros, de nuestro campo gravitatorio, digamos, y finalmente esto va a generar una estabilidad muy, muy gigantesca en la Tierra, porque la fuerza con la que nos atrae la Luna, con la que nos estamos atrayendo mutuamente, es muy grande, ¿ya? Entonces eso va a generar un terremoto, un megaterremoto de magnitud, no sé, 20, 30, 40, ¿ya? Liberando mucha energía, por supuesto, ¿ya? Así que eso, por supuesto, va a generar, ¿bien? Eh, Jennifer pregunta por qué 4F y no 2F. Jennifer, voy a volver a repetir por última vez que lo que le ocurre a la fuerza no es lo mismo que a la distancia. Primero, le ocurre lo contrario, o sea, si una disminuye, la otra aumenta. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es lo que tú me preguntas, lo que aumenta es el cuadrado de lo que le ocurre a la distancia. Bien, o sea, si la distancia cambió en 2, la fuerza tiene que cambiar 4 veces. Si la distancia hubiese cambiado al triple, por ejemplo, o a la tercera parte, la fuerza tiene que cambiar 9 veces. O aumenta en 9 o disminuye en 9. ¿Ya? Por eso nunca va a ser, si disminuye a la mitad, en 2, por ejemplo, se duplica. No, no es así. ¿Bien? No es así. ¿Ok? Ya, listo. Siguiente pregunta. Tómese todo su tiempo. Bien. Y para que responda. ¿Con cuál de las tres alternativas que está ahí podríamos tener, bien, aplicada una fuerza de la mitad de la que existe hoy? O sea, ¿qué tendríamos que cambiar en la Tierra y la Luna para que efectivamente la fuerza no sea F, sino que sea F partido por 2, o sea, la mitad de fuerza? ¿Bien? ¿Nos serviría la primera, por ejemplo? ¿Duplicar la masa de la Tierra y aumentar la distancia entre la Tierra y la Luna? ¿Disminuir la distancia entre la Tierra y la Luna? ¿O aumentar al doble la distancia? ¿Ya? Ya, acá alguien dice que es la A. Veamos si es la A. Ya, varios están respondiendo que es la A. Ya, revisen bien. Ya, lean bien los enunciados para que estén seguros de su respuesta. Ya, se están inclinando mucho por la A, entonces vamos a ver si es correcto. Bien, a ver si es correcto. Ya podría ser la uno o la 3 también, dicen por acá. Ya, vamos a ir viendo si es que nos sirve o no nos sirve alguna. Ya, así que muy, muy atentos. Ya. Primero, dice duplicar la masa de la Tierra. Ya, si duplicamos la masa de la Tierra, si duplicamos la masa de la Tierra, efectivamente tendríamos 2F. Perdón, tendríamos 2F. Si se duplica la masa de la Tierra, se duplica la fuerza. Ya, pero dice además aumentar la distancia entre la Tierra y la Luna al doble. Si nosotros aumentamos la distancia al doble, la fuerza disminuye a la cuarta parte. Entonces,
por una parte se está duplicando, pero por otro lado también está dividiéndose a la cuarta parte, está reduciendo, ¿cierto?, su fuerza a la cuarta parte. Finalmente, esto nos queda como F medios. O sea, efectivamente, si en algún momento duplicamos la masa a la Tierra y además la Luna se le ocurre irse al doble de distancia de nosotros, efectivamente la fuerza va a ser la mitad. Así que la mayoría que respondió A, vamos bien hasta el momento. Bien, vamos bien. Ya, por otra parte, dice disminuir la distancia entre la Tierra y la Luna a la mitad. Si nosotros disminuimos la distancia entre la Tierra y la Luna a la mitad, lamentablemente la fuerza va a aumentar y va a aumentar 4 veces. Entonces la B, en este caso, no podría ser porque la 2 es incorrecta. Porque estamos buscando que se disminuya la fuerza. Y si la Luna se acerca a nosotros, aumenta la fuerza, no disminuye, aumenta. ¿Ya? Y veamos si la tercera calza o no con lo que estamos mencionando. Dice aumentar al doble la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, veamos lo siguiente. Si aumenta al doble la distancia entre la Tierra y la Luna, se aumenta al doble, la fuerza disminuye, ¿ya? Porque si aumenta la distancia, disminuye la fuerza, ¿bien? Entonces la fuerza finalmente disminuye a la cuarta parte. Después dice disminuir la masa de la Tierra a la mitad. Si disminuimos la masa de la Tierra, también disminuye a la mitad la fuerza. Y aumentar la masa de la Luna al doble. O sea, acá amplificamos por 2. Bueno, finalmente nos queda que la fuerza disminuyó a la cuarta parte y no a la mitad, como nos están preguntando, por supuesto, en el enunciado. Entonces, la respuesta correcta, tal como muchos mencionaron, es la A. Bien, así que muy bien, chicos, muy bien. Bien, perfecto. Bien, ya, y aquí estoy viendo el chat. Claro, claro, todo lo que me están mencionando ahí está claro. Esa es la razón por la cual si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Bien. Y con respecto a la masa, si aumenta la masa, aumenta en este caso la fuerza. Bien. Así que perfecto. Bien, hasta ahí estamos con la primera parte de la clase que tiene que ver con gravitación universal. Y ahora vamos a finalizar con las leyes de Kepler. Bien, así que muy, muy atentos. Primero, las leyes de Kepler son tres, ¿bien? Son tres leyes, por supuesto, que rigen el movimiento de los planetas, el movimiento de la Luna, de los satélites, etcétera. Y, por supuesto, entre 1609 y 1619 también, ahí fue propuesto, ¿bien? Fue propuesto todo lo que tiene relación con las leyes de Kepler. Primero, son tres. La primera, la segunda y la tercera ley de Kepler que rige el movimiento de los planetas, ¿bien? Ya, ahí tenemos el primer postulado. La primera ley dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas y no circunferenciales como se creía antes. Entonces anoté por ahí, en sus apuntes, la primera ley de Kepler dice que las órbitas son elípticas y no circunferenciales. Esa es la primera ley. Las órbitas son elípticas y no circunferenciales. La elipse se dibuja con dos focos. Bien, la elipse geométricamente, digamos, se dibuja con dos focos. Bien, y el Sol, por supuesto, ocupa uno de los focos. Para los planetas, bien, para los planetas ocupa uno de los focos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Tierra con la Luna también tiene, la Luna también tiene una órbita elíptica, bien, pero con respecto a la Tierra, no con respecto al Sol. Bien, y así, cada objeto que orbita en torno a otro se mueve en órbitas elípticas. Esa es la primera ley de Kepler. Seguimos. Bien, acá está la segunda ley. Bien, voy a correr esto y aquí. Ya.
La segunda ley dice cómo se mueven los planetas en torno a una estrella o cómo se mueven los satélites en torno a los planetas. ¿Ya? Como les dije recién, la Luna también se comporta de esta misma forma, pero con respecto a la Tierra, no con respecto al Sol. Bueno, la segunda ley dice que los planetas recorren, ¿ya? Recorren, o el radio vector, que es en este caso el movimiento del planeta. Los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la imagen que está ahí, donde dice T1, si pasó un mes, por ejemplo, en T2 también pasó un mes y en T3 también pasó un mes. ¿Por qué? Porque A1, A2 y A3 son iguales. ¿Bien? Acá, ojo, que no les van a hacer calcular el área, ya como en matemática, como un sector circular ni nada de eso, no les van a preguntar eso. Solamente de manera descriptiva tienen que saber que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir esto o qué concluye uno con la segunda ley de Kepler? Que los planetas se mueven siempre más rápido cerca de las estrellas que lejos de las estrellas. ¿Bien? O sea, la Tierra nunca se está moviendo a la misma velocidad traslacional. Todo el año va cambiando, porque a veces estamos más cerca del Sol y a veces estamos más lejos que el Sol. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá donde dice T1, por supuesto, eh, por supuesto donde está T1, puede pasar un mes, que les decía yo. Ya, por ejemplo, aquí un mes, pero recorrió harta distancia. En cambio, en T2 recorre menos distancia porque está más lejos. Entonces, los planetas se mueven más rápido cerca del Sol que lejos del Sol. Mientras más cerca, más rápido. ¿Bien? Exacto. Ya, Miguel dijo que la ley dice cómo se mueven los planetas o satélites en torno al Sol, los planetas en torno al Sol y los satélites en torno a los planetas. ¿Bien? Eso dije. Los planetas en torno al Sol o los satélites en torno a los planetas. ¿Bien? Eh, claro, Paulina, recorre áreas iguales en tiempos iguales. Eso quiere decir, como dices tú, la distancia que está recorriendo es distinta, el tiempo es el mismo. ¿Bien? ¿Y eso qué genera? Que la velocidad de traslación sea mayor cerca del Sol que lejos del Sol. Así que muy bien el análisis ahí. Muy bien, perfecto. Bien, ya. Y finalmente llegamos a la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice que el periodo de los planetas en torno al Sol o el periodo de las lunas en torno a los satélites, recuerde que esto se extrapola, digamos, para todos los objetos celestes, cumplen con esta constante de proporcionalidad, en donde dice que t cuadrado, que es el periodo de traslación, es en este caso directamente proporcional con el cubo del radio de órbita. Ya y uno dice, chuta, es una fórmula difícil. Primero hay que entender que los planetas, dependiendo su ubicación en el sistema solar, van a tener mayor periodo o menor periodo de traslación. Por ejemplo, nosotros nos demoramos apenas un año en dar una vuelta. Pero por ejemplo, Neptuno, ustedes saben más o menos a cuánto está Neptuno. ¿Qué tan lejos está Neptuno, por ejemplo, si nosotros estamos a una unidad astronómica? Una. Neptuno, ¿a cuánta unidad astronómica está? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Estará al triple de distancia de nosotros con respecto al Sol? ¿O 10 veces? Claro, Martina dice muchas unidades astronómicas, pero ¿cuántas? Inventa un número, cualquiera. ¿Bien? Sebastián dice 10, Constanza 30. Constanza, muy bien, 30. Bien. Neptuno, Neptuno está 30 veces más lejos que nosotros del Sol que nosotros. ¿Ven? O sea, nosotros estamos a una unidad astronómica, Neptuno está a 30 unidades astronómicas. O sea, nosotros estamos a 150 millones de kilómetros del Sol. Neptuno está a 30 veces 150 millones de kilómetros. Bien. Y Paulina, justo tu pregunta tiene que ver con esto. Neptuno está 30 veces más lejos,
pero no demora 30 años en dar una vuelta. ¿Ustedes saben cuánto demora Neptuno en dar una vuelta en torno al Sol? ¿Cuántos años? No son 30, ¿bien? Y eso lo voy a explicar ahora. T es lo mismo que la raíz de R cubo, ¿bien? ¿Por qué? Porque acá vamos a tener una constante de proporcionalidad, por supuesto, y despejamos T. Como T está al cuadrado, en una ecuación queda como la raíz cuadrada y finalmente el radio está al cubo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular el periodo de Neptuno? Es la raíz de 30 al cubo. Lo voy a hacer para que, bueno, a todo esto, para que sepan, va a ver si nos da bien o no, Neptuno demora entre 164 y 165 años en dar una vuelta, mucho más que 30. Y esto sería R, que sería 30 al cubo, que es 27.000, por supuesto. La raíz cuadrada de 27.000, 164,3. O sea, Neptuno demora más o menos 164 años. Así que está correcto. ¿Bien? Nos dio 164,3 años. Muy importante recordar que si Neptuno está 30 veces más lejos, la forma de que ustedes tienen para poder calcular el periodo, cuánto demora en dar una vuelta, es ese número al cubo y le sacan la raíz cuadrada. Eso es lo que significa esta fórmula. ¿Bien? El periodo de traslación de los planetas es la raíz cuadrada de su radio orbital al cubo. ¿Bien? Entonces Neptuno demora su año neptuniano, digamos, demora 164 años terrestres de nosotros. Bueno, así también ustedes saben que Mercurio no demora un año, demora poquito en dar una vuelta en torno al Sol, demora como 88 días nomás. ¿Bien? Bueno, y así todos los planetas. ¿Bien? Y lo podrán ustedes calcular, por supuesto. Ya, a ver, veamos si se entendieron las leyes de Kepler. Ahí hay una pregunta. Recuerden que todas las preguntas que estamos viendo ahora son muy similares a las que ustedes van a tener que responder en su prueba de transición. Ya. La mayoría responde que es la D. Vamos a ver si es verdad. Ya. Veamos si está correcto. La primera, ¿las órbitas de los planetas son perfectamente circulares? Por supuesto que no. Acabamos de decir que eso ya está más que obsoleto desde el 1600, que ya sabemos que las órbitas no son circunferenciales como se creía antes, son elípticas. Después dice, ¿los planetas se desplazan por su órbita con rapidez variable? Por supuesto que sí. Acabamos de decir en la segunda ley de Kepler, que por supuesto, efectivamente, eh, como recorre áreas iguales en tiempos iguales, la rapidez es distinta. Sebastián pregunta a qué se refiere con se desprende. Con eso, con lo que dice, por supuesto, el postulado de la ley de Kepler y como tomar, por supuesto, como referencia la ley de Kepler y decir si es correcto o no, como se concluye, se desprende que se concluye. Por ejemplo, dice los planetas se desplazan con rapidez variable, sí, pero la segunda ley de Kepler dice otra cosa. Dice que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué se puede concluir de eso? Que su rapidez es distinta. A eso se refiere Sebastián, que lo que dice acá no es lo que dice la ley, sino que lo que se desprende o lo que se concluye de la ley, ¿bien? De la segunda ley. Por ejemplo, las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos pueden ser descritas por relaciones matemáticas, sí, pero ninguna ley dice eso. La primera ley de Kepler no dice todos los planetas se mueven matemáticamente, no lo dice. Pero es que la tercera tiene que ver con un cálculo, la segunda también tiene que ver con un cálculo que se podría hacer. Entonces se desprende que sí pueden ser descritas con relaciones matemáticas. ¿Bien?
Se desprende, se concluye. Bien. Claro, constante dice como inferir, claro, tiene relación con eso, con tomar la información y saber que es correcto. Perfecto, era la D, era la D, era la D. Bien, 2 y 3. 2 y 3, perfecto. Ya, chicos, quedan 5 minutos, 4 minutos. Ya, dice que en la figura hay puntos, bien, dice que recorren una hora. Ya, pero acá igual faltan puntos, acá, ojo, bien. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el planeta demora 12 horas en dar una vuelta, ¿sí o no? Si ahí faltan puntos. De hecho, acá los puntos deberían estar más cerca, ¿bien? Deberían estar cada vez más cerca. Entonces, la primera no es correcta, muy bien. ¿El área de las superficies saturadas es la misma? ¿El área que está aquí es igual a la que está acá? Sí, perfecto, muy bien. ¿La rapidez media en el tramo A es mayor que en B o es menor que en B? Muy bien, es mayor. Eso quiere decir que la respuesta correcta es 2 y 3. Tal como ustedes respondieron ahí, D. Alternativa D. Bien, esa es la correcta. Bien. Recuerden que los planetas van más rápido cuando están cerca de las estrellas que cuando están lejos de la estrella. Bien. ¿Por qué no la uno? Eh, es que faltan puntos acá, pues entonces, a ver, mira, voy a borrar esto para que se entienda. Acá pasó una hora. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí hay 5 horas. Pero esto no es una hora, porque no lo dice y porque no están los puntitos, no lo dice. ¿Bien? Eso. ¿Bien? Y de hecho tú sabes que acá debería ser más juntos los puntitos, o sea, ahí debería haber una hora, deberían haber como 4 horas, no sé. ¿Bien? Porque cada vez son más cerca los puntitos, o sea, deberían haber más horas en ese tramo. ¿Bien? Entonces no se puede saber por qué falta información. ¿Ya? Los puntitos son los intervalos, sí, porque eso es lo que dice el enunciado. ¿Bien? Que los intervalos son cada una hora, esos puntitos, cada una hora. ¿Bien? Ya. La 2. Es que ya expliqué la 2, porque el área de la superficie es la misma. Sí, porque se recorre en tiempos iguales, áreas iguales. Eso quiere decir que el área que está aquí, de la primera hora, es la misma que de la segunda hora, es la misma que la tercera, es la misma que la cuarta y es la misma que la quinta. ¿Bien? Entonces, como dice achuradas, es que están pintadas, igual que en matemática. Área achurada que está pintada. ¿Bien? Eso. Ya chicos, quedan 2 minutos. Ya, a ver si responden esa. Miren, les voy a hacer la siguiente síntesis. A está a una unidad astronómica, por ejemplo, a R. ¿Ven? En cambio, B está 4 veces más lejos. 4 veces más lejos. Hay que hacer lo mismo que hicimos con Neptuno. Si está 4 veces más lejos, ¿cómo calculamos el periodo? Ya sabemos que no son 4 años, ¿bien? No porque esté 4 veces más lejos va a ser 4 años, no, es más, ¿bien? Pero ¿cómo se calcula? ¿Cuál responderían ustedes? Ya, Martina, perfecto, Bárbara, perfecto, ¿bien? El periodo de traslación de cualquier planeta se calcula como la raíz cuadrada de su radio al cubo. ¿Bien? Su radio de órbita es 4 veces más grande, entonces se escribe 4 al cubo. Bueno, ¿cuánto es 4 por 4 por 4? 64. Muchas gracias.
y la raíz de 64 es 8. Entonces, un planeta que está 4 veces más lejos que nosotros no demora 4 años, demora 8 años en dar una vuelta, tal como lo acabamos de decir. Entonces, si dice que era una T, ahora en este ejercicio son 8T. Muy bien, chicos. Esa era la última pregunta que había que analizar el día de hoy. Estamos exactamente en el tiempo. Son las 3 de la tarde en este momento. Primero que todo, felicitarlos porque esta es una clase extra. Bien, esta es una clase extra a, por supuesto, lo que ustedes están preparándose en el plan anual, en el intensivo o en el esencial. Y es muy importante que ustedes puedan ir participando en estos talleres. Bien. Y es importante que ustedes puedan identificar que todas las preguntas de los talleres que estamos haciendo son todas del plan común. O sea, les sirve a los que van a dar química lectivo, biología lectivo, física lectivo y técnicos profesionales. A los 4 grupos les sirven estas clases, ¿bien? Así que todo lo que vimos hoy, todo, de principio a fin, es para el plan común. Todo, ¿bien? Así que muy atentos con respecto a la clase. Bien, chicos. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde, por supuesto. Nos vemos. Que estén bien.